Muy buenos días. Muchas gracias, Antonio. Antes de comenzar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes hoy aquí. La verdad es que uno se siente como en casa. Y le agradezco también a la organización el excelente trabajo que ha realizado. Bueno, pues una vez que ustedes ya conocen un poquito qué son los ensayos no destructivos, mi trabajo básicamente va a consistir en profundizar un poquito más sobre tres de esos métodos que ustedes ya conocen. Concretamente, líquidos penetrantes, partículas magnéticas y corrientes inducidas. Entonces, bueno, sin extenderme demasiado, mi objetivo es que conozcan un poquito mejor en qué consisten cada uno de esos ensayos. Bien, los líquidos penetrantes, como comentaba Antonio anteriormente, se fundamentan principalmente en la propiedad de la capilaridad. Es decir, nosotros, cuando vamos a hacer una inspección de una pieza mediante líquidos penetrantes, lo que hacemos es preparar muy bien la superficie, aplicar ese líquido penetrante y dejarle actuar durante un tiempo. ¿Por qué dejamos actuar ese tiempo al líquido penetrante sobre la superficie? Porque necesitamos que ese líquido penetre en todas aquellas discontinuidades que tenga pues, esa soldadura o esa pieza, ¿vale? O el objeto que estemos inspeccionando. Para que, de esa manera, y una vez posteriormente realizadas todas las etapas del ensayo, donde se haya introducido ese líquido penetrante, va a poner de manifiesto que ahí tenemos pues, una discontinuidad. Como puede ser pues, una grieta, si tenemos una soldadura, porosidad de la soldadura, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver una pequeña animación, muy sencillita, donde van a ver cuáles son las etapas básicas de aplicación del método de líquidos penetrantes. ¿De acuerdo? Esperemos que funcione. Bien. Ahí tenemos, básicamente, supongamos una pieza. ¿Vale? La textura, así tono marmolada que ven ustedes ahí, puede representar pues, la suciedad, el óxido que pueda tener esa pieza. Eso compromete la efectividad del ensayo. Es decir, hay que eliminar cualquier resto de contaminantes, suciedad, óxido, etcétera, etcétera, que impida la acción del líquido penetrante. Es decir, la penetración del líquido penetrante en las posibles discontinuidades que tenga esa pieza, ¿vale? Digamos, representaría internamente pues, una posible discontinuidad que tenga la pieza. Entonces, lo que tenemos que hacer, primera etapa, es eliminar los contaminantes, eliminar la suciedad. ¿De acuerdo? ¿Cómo eliminamos esa suciedad? Bueno, pues decirles, cada fabricante formula sus penetrantes de forma específica. Y lo que hace es que para un penetrante determinado formula un eliminador, se llama así, concreto, y luego otro producto que más adelante veremos, que es el revelador. ¿Vale? Por tanto, para hacer la preparación superficial es necesario pues aplicar el producto recomendado por el fabricante. ¿Vale? Una vez que hemos eliminado pues, cualquier contaminante que tenga la superficie, dejaremos un tiempo de secado, ¿vale? Imaginemos que hemos utilizado en la limpieza agua y jabón, por ejemplo, ¿vale? Y luego agua para aclarar la superficie. Pues es necesario que antes de aplicar el líquido penetrante se hayan eliminado, se haya secado cualquier resto de agua que pueda quedar en la superficie, porque ese agua igualmente constituye un contaminante que impide la humectación y la penetración del líquido penetrante. ¿Vale? Entonces, ya hemos garantizado que la pieza está exenta de contaminantes, está limpia, no tiene restos de agua ni de producto limpiador, aplicamos el líquido penetrante. Y una vez que aplicamos el líquido penetrante, lo que procede es dejarle un tiempo de actuación, lo que se conoce en la etapa del ensayo como tiempo de penetración. ¿Y qué va a ocurrir durante ese tiempo de penetración? Pues van a ver ustedes
durante ese tiempo de penetración, lo que ocurre es que el líquido penetrante penetra en las discontinuidades, ¿vale? Que es lo que necesitamos. Pero solamente va a penetrar en aquellas discontinuidades que, siendo superficiales, estén abiertas a la superficie. Porque, por ejemplo, si tenemos una pieza fabricada mediante forja y tenemos un pliegue de forja y el pliegue de forja es cerrado, el líquido no penetra. Con lo cual, ese pliegue de forja no sería detectable por líquidos penetrantes. Entonces, líquidos es un método muy sensible, pero solamente es aplicable a la detección de discontinuidades que, siendo superficiales, estén abiertas a la superficie. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que ha transcurrido ese tiempo de penetración, tiempo necesario para que ese líquido penetre en las discontinuidades, como dijimos, por capilaridad, lo que hacemos en la siguiente etapa es eliminar el líquido penetrante de la superficie. Es decir, solamente nos interesa ya el líquido penetrante que hay en las discontinuidades. Por tanto, la siguiente etapa sería eliminar el líquido penetrante que hay en exceso en la superficie. Una vez que hemos eliminado ese líquido penetrante con el producto eliminador que nos recomienda el fabricante, nuevamente dejaríamos una etapa de secado y finalmente aplicaríamos lo que se conoce como revelador. El revelador no deja de ser pues, una especie de polvo de talco. Inicialmente se utilizaba polvo de talco, ahora es una mezcla de sílice, digamos amorfa, pulverizada. Es un polvo blanco, en definitiva, ¿vale? Que lo que va a proporcionarnos es una superficie de contraste para que en ese momento el penetrante lo que va a hacer es salir de la discontinuidad hacia la superficie. De modo que nosotros finalmente lo que tendríamos sería más o menos esa imagen. Es decir, el revelador tiene dos funciones básicamente: proporcionar fondo de contraste y contribuir a que el líquido penetrante salga de las discontinuidades donde estaba retenido. Y de esa forma, mediante una observación e inspección, visual en este caso, nosotros podríamos decir dónde hay discontinuidades que pueden comprometer la integridad de esa pieza. Nosotros a priori, solamente con el ensayo, no podríamos decir, oye, pues esta pieza es rechazable o es aceptable. Presentan 2 indicaciones, 3 indicaciones. Lo que tendríamos que hacer ahora, como dijo mi compañero, es coger esas indicaciones, evaluarlas con un criterio de aceptación en base a su tamaño y decidir si esa pieza es apta o no para el servicio pretendido. ¿De acuerdo? Ahora bien, el ensayo no concluye aquí. Es muy importante que una vez que nosotros hemos realizado todas y cada una de las etapas, también tendremos que eliminar cualquier resto de penetrante que quede en la superficie, penetrante, revelador, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque no debemos olvidar que estamos haciendo un ensayo no destructivo. Y si dejamos la pieza tal cual la ven ahí, es posible que pues, el revelador retenga también humedad y esa humedad provoque un proceso de corrosión. Entonces, no queremos dañar la pieza, ¿vale? Insisto sobre este hecho porque muchas veces tenemos tendencia los operadores a dejar pues, los restos de revelador, etcétera, etcétera. Y no termina ahí el ensayo. El ensayo termina cuando se realiza la limpieza final, después de haber registrado los resultados del ensayo. ¿De acuerdo? Bien, fíjense, la importancia de hacer una buena preparación superficial. Ahí tienen 2 soldaduras. 2 soldaduras pues, de unas platabandas, de una estructura metálica. A su izquierda, la soldadura llena de óxido, ¿verdad? En esas condiciones no deberíamos hacer el ensayo de líquidos penetrantes, porque todo ese conjunto de óxido, además de interferir con que el líquido pueda penetrar en las discontinuidades,
también actúa como si dijésemos reteniendo al penetrante. De modo que cuando nosotros eliminásemos el sobrante y aplicásemos el revelador, nos aparecería todo pues como una mancha roja sobre toda la soldadura. Es decir, no podríamos discriminar las indicaciones que sí son posibles defectos de lo que sencillamente es una mala ejecución del ensayo porque no hemos preparado bien la superficie. A su derecha tendrían la misma soldadura, pero habiendo preparado correctamente la superficie. Sería en estas condiciones en las que tendríamos que aplicar el líquido penetrante. Vamos a ver un pequeño vídeo donde van a ver pues, todo eso que les he explicado, cómo se aplica. ¿Vale? En este caso, digamos que el operador ya ha preparado la superficie, ya la ha limpiado y lo que está haciendo es aplicando el líquido penetrante mediante pulverización. Ahora es cuando dejaríamos el tiempo de penetración, ¿vale?, necesario para que ese líquido penetrante penetre en todas aquellas discontinuidades que tenga pues, esa unión soldada. Transcurrido ese tiempo de penetración, lo que hace el operador es eliminar el líquido penetrante que hay en exceso. La forma de aplicar el ensayo está totalmente regulada según normas. Hay normas específicas que dicen principios generales de aplicación del método de líquidos penetrantes, hay normas de equipos, hay normas de producto, hay normas de bloques, de sensibilidad. Y esta etapa es muy importante. De hecho, todas son importantes, como no, la preparación superficial, la propia aplicación del penetrante, pero si hay una etapa que es muy crítica, quizás sea esta. Porque una mala ejecución, digamos, de la eliminación del exceso de penetrante puede condicionar que luego cuando apliquemos el revelador aparezcan indicaciones, pues sencillamente donde no hay discontinuidades, aparezcan falsas indicaciones. Y eso puede conducirnos a errores de interpretación y que, por tanto, emitamos un juicio erróneo sobre esa soldadura. ¿De acuerdo? Yo siempre recomiendo, y quizá lo recuerden ustedes, pues el típico anuncio de la prueba del algodón, ¿verdad? Pues es muy típico nosotros cuando hacemos el ensayo de líquidos, sencillamente cuando vamos limpiando, observar el grado de suciedad que tiene el trapo o el papel cuando hacemos el ensayo. ¿Vale? No se trata de dejarlo impoluto, inmaculado, sí, pero sí que queden los menos restos de penetrante posible. ¿Vale? Porque si nos pasamos con la limpieza también estamos expuestos a que nos llevemos el líquido penetrante que haya en las propias discontinuidades. Porque ese líquido ya empieza a salir una vez que la superficie está limpia. Es decir, no solamente con el revelador. Ahí ven cómo está aplicando el revelador, también por pulverización. Y como les dije antes, es una especie de polvo blanco. En este caso va en suspensión con un disolvente. Y una vez que lo aplica, se evapora el disolvente y queda pues, como esa película de polvo que interesa sobre todo que no sea demasiado grosera. Es decir, una película fina, continua, uniforme, pero no demasiado grosera. Bueno, en definitiva, pues ese sería el ejemplo de uno de los penetrantes. Aquí están viendo otra pieza, también ensayada con penetrantes, pero en este caso con penetrantes lavables con agua. Es curioso porque estamos hablando de un producto que es derivado de los hidrocarburos, un aceite ligero que lleva disolventes. ¿Y cómo es posible que se pueda lavar con agua? Aceite que se puede lavar con agua. ¿No les parece curioso? Pues sencillamente porque ese penetrante incorpora en su composición un producto que se llama emulsionante,
que lo que permite es que precisamente ese penetrante se pueda lavar con agua y además con esa facilidad con la que están viendo ahí. Ahí ha aplicado el revelador y ahí aparece la indicación. Básicamente, decirles, hay muchos tipos de penetrantes. Aquí hemos visto solamente, en cuanto al color, un color que es el coloreado, pero también los hay fluorescentes y también los hay mixtos, llamados de doble sensibilidad. Es una mezcla entre los coloreados y los fluorescentes. La elección de uno u otro dependerá del grado de sensibilidad que nosotros queramos conseguir. Y luego también hay una clasificación para los penetrantes que está en función del proceso de eliminación del exceso de penetrante. Los hay eliminables con disolvente, los hay lavables con agua y los hay post-emulsificables. Es decir, son penetrantes que no se lavan directamente con agua, pero que necesitan, para ser lavables con agua, de la aplicación de un producto que se llama emulsificador, que sencillamente lo que hace es implementar dos etapas más, en el proceso de penetrantes, es decir, preparación superficial o limpieza previa, secado, aplicación del penetrante y tiempo de penetración, aplicación del emulsionante y tiempo de emulsificación, y posteriormente ya podemos eliminar el exceso con agua, como si fuese un penetrante lavable con agua directamente. ¿De acuerdo? Estos me preguntarán, ¿y cuál es la ventaja de esos penetrantes? Si requieren mayor número de etapas, quizá mayor riesgo porque podemos pasarnos con el tiempo de emulsificación. Pues fíjense, son los penetrantes más sensibles, siempre y cuando se controlen perfectamente todos y cada uno de los parámetros del ensayo. Entre ellos, ya el parámetro crítico es el tiempo de emulsificación. Si previamente se ensaya un bloque, una probeta, que sabemos qué defectos tienen, lo ensayamos adecuadamente y establecemos el tiempo óptimo de emulsificación, tenemos las garantías de que estamos ejecutando el ensayo más sensible de líquidos penetrantes. Penetrantes, fluorescentes, post-emulsificables es, digamos, el método que tiene la mayor sensibilidad dentro de este método en cuestión. Bien, comentaba mi compañero Antonio que líquidos penetrantes es uno de los métodos más empleados y que en algunos casos, pues un sencillo ensayo de líquidos penetrantes puede no hacer necesario la aplicación de un método volumétrico. Totalmente de acuerdo. Y es así porque realmente es un método muy versátil, que tiene un enorme campo de aplicación. Realmente la limitación de los líquidos penetrantes radica en que solamente los materiales sólidos no porosos son los que se pueden aplicar. Y voy a quitarlo de solamente, quería decir que únicamente los materiales porosos son los que no se pueden ensayar. Materiales sólidos porosos no se pueden ensayar. El resto de materiales, siempre y cuando no sean porosos, se pueden ensayar. Con lo cual, imagínense ustedes la cantidad de materiales, objetos, piezas, que se pueden ensayar con líquidos penetrantes. Dentro de sus ventajas, pues es un método rápido, salvando evidentemente los tiempos de penetración, revelado, etcétera, etcétera, es un método rápido. ¿Es fácil de aplicar? Es fácil de aplicar, pero requiere cierta experiencia, ¿vale? Sobre todo a la hora de eliminar el exceso de penetrante, porque ya les comenté que una mala ejecución de esa etapa puede entorpecer mucho la interpretación. Es muy, muy sensible. De hecho, se sorprenderían de ver indicaciones en piezas que visualmente no se ve nada y después de hacer el ensayo de líquidos aparecen indicaciones. O sea que es un método muy sensible.
Es portátil, algo que es totalmente necesario cuando vamos a instalaciones y tenemos que subir pues, a determinadas zonas. O sea, la portabilidad es fundamental si queremos inspeccionar o queremos dotar de versatilidad a este ensayo. ¿Aplicable a cualquier material? Como les dije antes, pero con una excepción, ¿vale? Es cualquier material, pero siempre y cuando no sea poroso. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿O no se lo preguntan? ¿Qué dificultad tienen los materiales porosos? Absorben, ¿verdad? Una cerámica sin esmaltar, sin vitrificar, podría ser un ejemplo de material poroso. Si yo aplico el líquido penetrante a esa cerámica sin esmaltar o sin vitrificar, el problema va a ser que cuando yo quiera eliminar el sobrante, bien, pues seguramente lo voy a eliminar. Pero cuando aplique el revelador, me va a aparecer toda la cerámica roja, porque ha absorbido el penetrante. Por tanto, ahí se justifica que no podemos ensayar materiales sólidos que sean porosos. Ahora bien, no todo van a ser ventajas. También tenemos inconvenientes, ¿cómo no? La mayor dificultad, bueno, o limitación, según se mire, es que solamente, entre comillas, detecta discontinuidades superficiales. Y dentro de estas, como dije antes, que sean abiertas a la superficie. Bueno, pues no pasa nada. En muchos casos es más que suficiente para decir si una pieza cumple o no cumple con los criterios de una norma, especificación, de producto, del cliente, del fabricante. Suficiente, es un método rápido. Otra limitación. Existe riesgo de contaminación. Cierto, estamos hablando de productos químicos. El líquido penetrante en sí, como dije antes, es un derivado de los hidrocarburos, es un aceite ligero, lleva disolventes, lleva pigmentos. Evidentemente, si cae ese líquido penetrante en el agua, pues a pesar de que es un aceite, pues lo va a contaminar. Contamina zonas aledañas que tengamos justo donde estamos haciendo el ensayo. El propio revelador también es otro elemento que es, digamos, muy volátil, ¿vale? Y puede contaminar zonas si no están bien ventiladas. Entonces, precaución a la hora de manejar ese tipo de productos, ¿vale? Y llevar los EPIs correspondientes. No permite determinar la profundidad de la discontinuidad. Correcto. Es decir, sabremos que ahí tenemos un problema porque hay una indicación. Más o menos, hay muchos operadores que dicen, no, es que fíjate el tamaño que tiene la indicación, es que ha exudado mucho penetrante. Inicialmente esa discontinuidad ha retenido mucho penetrante y cuando aplicas el revelador te sale una mancha de líquido así de grande. Eso quiere decir que más o menos tiene 3 milímetros de profundidad. No es así. Es decir, no hay una relación directa entre lo que exuda esa discontinuidad, es decir, el tamaño de la indicación, con la profundidad de la discontinuidad, porque no sabemos qué geometría tiene esa discontinuidad por dentro. Puede ir así, no lo sabemos. ¿Sabemos que es importante? Sí, porque ha exudado mucho, la mancha es muy grande, pero no sabemos la profundidad que tiene, ¿vale? No es un método volumétrico, es un método superficial. Y como dijimos, no se puede utilizar en materiales porosos. Bien, como dijo mi compañero, todo el conjunto de ensayos está regulado por normas. Hablamos de normas de principios generales de aplicación de los diferentes métodos, ya sea visual, líquidos, partículas, ultrasonidos, radiología, corrientes inducidas, etcétera, etcétera. Y luego también hay otro conjunto de normas que regulan pues, los equipos a utilizar en el ensayo de líquidos penetrantes. ¿Qué bloques o qué patrones se pueden utilizar para evaluar la sensibilidad, por ejemplo, de estos líquidos penetrantes? Y también pues, hay otras normas que nos permiten clasificar de una manera más o menos, de un lenguaje más técnico, más
digamos, enfocado al ensayo, diferentes familias de penetrantes. ¿Vale? Es el caso de esta tabla que les presento hoy aquí. Digamos que esta es un extracto de la norma UNN ISO 3452, la segunda parte, que establece, como digo, que puedo clasificar una familia de penetrantes sencillamente diciendo, por ejemplo, el ensayo se debe realizar con un penetrante tipo 2, método E, forma D. Y con eso, en un procedimiento o en una instrucción técnica, habría caracterizado completamente al ensayo de líquidos. Porque les habría dicho, obviamente tendrían que venir a esta norma para, si no sabemos de qué estamos hablando, decir, oye, muy bien, Agustín, me has dicho que es un tipo 2, método E, forma D. ¿Y eso qué significa? Pues habría puesto yo en la referencia de procedimiento que según la norma UNN ISO 3452-2 es un penetrante coloreado que emplea un método de eliminación en base disolvente y agua y que emplea un revelador en base disolvente, por ejemplo. ¿Vale? En este incluso especifica para tipo 1. Bueno, pues también podría utilizarse con ese penetrante. Sencillamente, cuando hablamos de esa documentación técnica que se puede emplear, de hecho se emplea para los ensayos, podemos hacer esa clasificación. ¿Vale? Lo más interesante, sencillamente, en lugar de recurrir a estas clasificaciones, es ponerla, pero además indicar qué es lo que significa. ¿Vale? Y de esa manera los operadores, cuando hacemos los ensayos, no tenemos que andar buscando la norma para ver qué significa eso. ¿Vale? De lo que se trata, y es muy importante, que cuando se diseña un proceso de inspección, mediante líquidos o mediante cualquier otro método, quede muy claro de qué estamos hablando y qué tenemos que aplicar. ¿Vale? Y facilitar, en la medida de lo posible, el trabajo de los inspectores u operadores que van a hacer el ensayo. Ahí tenemos básicamente los componentes para realizar un ensayo de líquidos penetrantes, coloreados en este caso, rojos, eliminables con disolvente y que emplean un revelador húmedo no acuoso. Es decir, con esos tres aerosoles que tengo ahí, yo podría hacer un ensayo de líquidos penetrantes. ¿Vale? Solamente necesitaría trapos para poder limpiar la superficie con el propio eliminador del proceso. Si no quiero llevar una brochita para aplicar el penetrante y lo quiero hacer directamente por pulverización, lo puedo hacer porque tengo ahí el spray y tengo mi revelador. Con lo cual, ahí tengo sencillamente el equipo necesario para hacer un ensayo de líquidos penetrantes, que vendría a ser como estas tres botellas que tengo aquí. Básicamente, ¿vale? Un poquito más altos, pero básicamente como esas tres botellas. Lo puedo poner en una bolsa y puedo hacer el ensayo en cualquier parte. ¿Vale? Con lo cual no deja de ser portátil, versátil, fácil, entre comillas. ¿Vale? Y aquí ponemos un equipo que es un luxómetro. Luxómetro, ¿a qué les suena? A lux, ¿verdad? Medidor del nivel de iluminación. ¿Y por qué es necesario un luxómetro? Recuerden una cosa que les comenté antes. Las etapas comprendían preparación superficial, secado, aplicación de penetrante, tiempo de penetración, eliminación del exceso, aplicación de revelador, tiempo de revelado, observación y registro. Observación y registro. Y ahí la norma te dice claramente, cuidado, para poder hacer una correcta observación de los resultados de un ensayo de líquidos penetrantes, es necesario como mínimo tener este nivel de iluminación. Recomendable tanto, pero como mínimo este.
Y luego, en función del tipo de penetrante, pues hay otros requisitos. Por tanto, es muy importante que nos aseguremos que tenemos las condiciones adecuadas para hacer el ensayo. ¿Vale? En este caso hablamos de 500 lux como mínimo, recomendable 1000, y luego en función de la pieza a la que estemos aplicando el ensayo, si es una fundición, por ejemplo, una pieza moldeada, podemos estar incluso hablando de 360 lux más o menos. ¿Vale? Pero es necesario verificar el nivel de iluminación. Además de los penetrantes coloreados, les comenté que tenemos penetrantes fluorescentes. ¿Qué diferencian a estos penetrantes de los anteriores? Pues obviamente su color, pero principalmente el color se debe a que incorporan pigmentos que cuando se les somete a un tipo de radiación electromagnética, que es una radiación ultravioleta tipo A, ¿vale? UVA, digamos que esos pigmentos que incorporan ese líquido penetrante fluorecen, ¿vale? Y los hacen mucho más visibles. ¿De acuerdo? Por tanto, esa es una de las principales razones por las que decimos que los penetrantes fluorescentes son más sensibles. Lo son, en definitiva, porque se ven mejor. ¿Vale? Pero claro, eso implica que nosotros tenemos que llevar, además del eliminador, del penetrante, del revelador, de los trapos, del luxómetro, etcétera, etcétera, tenemos que llevar también la lámpara de luz ultravioleta, que coloquialmente se conoce como lámpara de luz negra. ¿Vale? E igualmente tenemos que llevar un dispositivo que nos permita comprobar cuál es el nivel mínimo de iluminación que proporciona esa lámpara, porque la norma también te especifica, ojo, para hacer ensayos con penetrantes fluorescentes, como mínimo este valor de luz negra, ¿vale? Y un máximo de luz blanca, ¿vale? Porque en este caso necesitamos recrear unas condiciones, no diré como una cabina oscura, pero casi, ¿vale? Para que no haya demasiada luz blanca que interfiera con la observación de esas indicaciones, ¿vale? Entonces son dos requisitos a nivel de iluminación. Bien, además de los productos que hemos comentado, nosotros también podemos evaluar el comportamiento de los líquidos penetrantes, con lo que se conoce como bloques de sensibilidad, bloques de producto, ¿vale? Y también bloques para calificar, digamos, el procedimiento de inspección en diferentes condiciones de ensayo. Este, por ejemplo, es un bloque de sensibilidad, es un bloque de latón que lleva un recubrimiento de níquel cromo, que en su fabricación lo que se hace es que se pliega, ¿vale? Se curva, de modo que ese curvado que se da al bloque lo que genera es un conjunto de grietas transversales que son más o menos groseras en función de qué espesor tenga esa película de níquel cromo. Si queremos un bloque de mucha sensibilidad, la capa de níquel cromo será muy pequeña. Estamos hablando de 10 micras, 20 micras, 30 micras a lo sumo. Si queremos un bloque que evalúe pues, una sensibilidad menor, aplicamos una capa de níquel cromo más grosera, en torno a 70-80 micras, e igualmente hacemos el curvado, el plegado de ese bloque y generamos las grietas transversales. Posteriormente se endereza el bloque, ¿vale? Y ya queda preparado y se ensaya. Si nosotros, aplicando el ensayo de líquidos, obtenemos un resultado como el que aprecian ahí, diremos que ese penetrante tendrá la sensibilidad estipulada según el bloque que tenemos, ¿vale? Entonces puede ser que un proceso en concreto de inspección de una pieza requiera que se verifique la sensibilidad según el bloque o el patrón tipo 1 XXX. Entonces, antes de nada, haremos esa verificación y si la pasa, si supera la prueba, entonces estaremos en condiciones de hacer el ensayo. Además de ese bloque, que según la norma 3452/3 es bloque tipo 1, se clasifica así, tenemos el tipo 2. El tipo 2 consiste en una chapita de acero inoxidable de unos 2,5 milímetros de espesor y de las dimensiones que más o menos ven ahí,
¿vale? Unas 155 por 50 milímetros de anchura más o menos, que tiene dos zonas claramente diferenciadas. Una zona rugosa, que es esta parte de aquí, que se genera mediante un granallado del bloque, y luego tenemos una parte cromada. La parte cromada, que representaría esta zona lisa que tenemos aquí, donde aparecen diferentes puntos, digamos como en estrella. Esos puntos básicamente se generan una vez que nosotros creamos o aportamos esa capa cromada, le damos la vuelta al bloque y se realizan diferentes punzonados por la cara de atrás. Esos punzonados en el bloque lo que generan es ese conjunto de grietas en estrella que ven ustedes ahí. El diámetro del punzón y la fuerza con la que se punzone genera grietas o menos severas o más severas. Bueno, pues una vez que conocen el bloque, ¿qué se hace con este bloque? Pues sencillamente, por ejemplo, líquidos penetrantes hemos visto de aplicación manual. Aparecía un operador antes en el vídeo que a una soldadura de una tubería a las bridas lo aplicaba por pulverización. Pero también vimos otro proceso en el cual pues, una operadora aplicaba directamente una especie de recipiente, ¿verdad? El penetrante pues, por inmersión, por pulverización y luego eliminaba con agua. Esos son procesos manuales. Pero otras de las ventajas que tienen estos métodos es que se pueden automatizar. Yo puedo automatizar la inspección. Yo tengo una fábrica, una cadena de producción y necesito que al 100% de mi producción, o a un tanto por ciento, si es un muestreo, le tengo que hacer líquidos penetrantes, al 100%. Por lo tanto, no pongo allí a 50 operadores a hacer ensayos, sino que monto un proceso de inspección automatizado o semiautomático. De modo que, justo a la entrada, mediante cestas, se disponen pues, un conjunto de piezas que yo quiero inspeccionar y se aplica el ensayo. Automáticamente se sumergen en el tanque penetrante, se sacan, se dejan en la zona de escurrido, escurren durante el tiempo de penetración, acto seguido pasan a la zona o a la estación de lavado, se elimina el exceso y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Pues que, evidentemente, yo tengo el penetrante en cubas, ¿verdad? Tengo el revelador igualmente que puede estar en cubas también, es polvo seco. Y esos productos se van degradando con el uso, se van contaminando. Por tanto, es muy importante que cada cierto tiempo yo evalúe la efectividad de mi proceso de penetrantes, ¿vale? Que estoy aplicando de forma automática. Entonces, lo que se hace con este bloque es que se coloca justo donde van las piezas que van a ser ensayadas. De modo que al final del proceso de inspección, yo cojo el bloque y evalúo dos parámetros. Por un lado, en la zona rugosa, la efectividad de la eliminación del exceso de penetrante, y lo hago sencillamente. Si yo veo que queda mucho resto rosáceo o rojizo de penetrante, diré, pues el proceso de limpieza no es adecuado. De hecho, las propias piezas también lo manifestarán. Eso por un lado, la efectividad del proceso de eliminación del exceso. Y por otra parte, en función de la cantidad de indicaciones que vea yo aquí correspondientes al conjunto de grietas en estrella, podré decir si ese penetrante conserva o no sus capacidades o su sensibilidad, su capacidad para detectar discontinuidades. ¿Vale? Por eso digo que ese bloque tiene dos funciones. ¿Vale? Es un bloque muy, muy útil. Y en tercer lugar, les presento el bloque de aluminio. Un bloque de aluminio que tiene más o menos esas dimensiones y se fabrica de la siguiente manera. Lo que queremos generar en el bloque es un conjunto de grietas de tratamiento térmico. Es un bloque de aluminio. Y lo que se hace es marcar una zona, digamos, de 1 pulgada de diámetro, de 25 milímetros de diámetro, más o menos, un círculo, ¿vale? Lo pintamos en una cara. Y luego, por la cara posterior, con un mechero tipo Bunsen, lo que hacemos es calentar la muestra. Pero claro, no vale cualquier lápiz, cualquier rotulador, no.
utilizamos, o utilizan, mejor dicho, los fabricantes, un tipo de lápiz o de cera, que es la que utilizan los soldadores para comprobar, cuando no tienen un pirómetro, si la pieza tiene la temperatura de precalentamiento apta, ¿vale?, para soldar. Entonces, es un tipo de marca que funde a una determinada temperatura. En este caso hablamos de unos 510 grados más o menos. Entonces, repito, se hace una marca de unos 25 milímetros de diámetro en el centro del bloque y se pone la marca en la parte de arriba y por abajo el mechero tipo Bunsen, o de laboratorio básicamente, ¿vale? Se calienta, se concentra todo el calor en esta zona y cuando vemos que la marca funde, cogemos el bloque y lo sumergimos en agua, ¿vale? El aluminio a esa temperatura, sumergido en agua, se agrieta y generamos este conjunto de grietas, que aquí ya se ven después de hacer el ensayo, ¿vale?, en el bloque. Repetiríamos la misma operación por la otra cara para tener dos caras para poder ensayar y después daríamos un tratamiento térmico a 100, 125 grados para eliminar los restos de agua que pudiese tener el bloque. Y ya estaría en condiciones de ser utilizado. Y ahora me preguntarán, bueno, muy bien, ¿y eso ahora para qué se utiliza? Bueno, algo que no hemos comentado todavía y que es muy importante es que los penetrantes, bien, se pueden aplicar a cualquier tipo de material sólido siempre y cuando este no sea poroso. Vale, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué hablamos de la temperatura de la pieza? ¿Se pueden aplicar a cualquier temperatura? En ningún momento hemos hablado de ese factor, de ese parámetro. Pues fíjense, es un parámetro muy importante. De hecho, los fabricantes, cuando formulan su producto, ya te dicen en qué rango de temperatura de la pieza puedes aplicar el penetrante. Según la norma, evidentemente, también está estipulado, establecido ese rango. Si hablamos de normas europeas o internacionales, hablamos de un rango de entre 10 y 50 grados, 16 o 52, o de 16 a 52, si son normas americanas. Es decir, ese sería el rango de aplicación de los penetrantes. Perdón. Y ahora, ¿fuera de ese rango podríamos aplicarlos? ¿Qué opinan? ¿Se podrían aplicar, sí o no? ¿Por qué? Si me está diciendo el fabricante que es adecuado únicamente entre 10 y 50. Tiene razón, compañero, no voy a dejar con la incertidumbre. Se podrían aplicar, ¿vale? Pero para ello tendríamos que previamente asegurar de que fuera de ese rango de temperatura que establece el fabricante, es decir, por debajo de 10 grados y por encima de 50 grados, en función de la aplicación, no han perdido su efectividad. Dijimos que son productos derivados de los hidrocarburos, que llevan disolventes, llevan compuestos volátiles. Evidentemente, cuando los aplicamos, ¿qué va a ocurrir? Que el disolvente se evapora, que el líquido se seca. Y si el líquido se seca, el ensayo es nulo. Por tanto, hay que observar la superficie para comprobar que durante todo el tiempo de penetración el líquido sigue siendo líquido. Y en esas condiciones, aquí ustedes tienen una temperatura extraordinaria, entonces siempre estamos dentro del rango óptimo de aplicación, ¿verdad? Pero si viniesen a Madrid o a cualquier otra zona en la cual la temperatura está a 0 grados, hacemos ensayos. Pero en esas condiciones habría que asegurar que no hemos perdido sensibilidad. Por debajo de 10 grados, lo que ocurre es que aumenta la viscosidad del líquido y, por tanto, habría que dejar mayor tiempo de penetración, pero claro, hasta un límite. Y por encima de 50 grados, habría que asegurarnos que no se evapora tan rápidamente como para que se seque y no sea efectivo. ¿Vale? Por tanto, este bloque serviría para eso, para, por comparación, hacer el ensayo a la temperatura normal
y hacer el ensayo a la temperatura, digamos, fuera del rango. Se comparan los resultados y si son prácticamente análogos, diríamos que ese procedimiento de penetrantes quedaría calificado como apto para esas condiciones a las que estamos ensayando la pieza. ¿De acuerdo? Bien, pues ya finalmente pasamos a poner algunos ejemplos de indicaciones que se han obtenido mediante la aplicación del método de líquidos penetrantes. Aquí tenemos una pieza obtenida por forja, una pieza conformada por deformación plástica, donde no sé si son capaces de ver la propia indicación. Si se fijan, la indicación es esto que se ve aquí, que sigue por aquí, ¿verdad? Lo que les decía, a ver, no tenemos la pieza delante, no podemos hacer una inspección visual en toda regla, pero aparentemente aquí no somos capaces de ver nada, ¿sí o no? O al menos yo no lo soy, ¿vale? Pues curiosamente, fíjense, después de hacer el ensayo, cómo ha aparecido aquí la indicación que ramificaba hacia los lados, aquí donde ya se advertía, fíjense lo que ha aparecido e incluso progresaba para acá. Este es un pliegue de forja, como les dije antes, pero en este caso es un pliegue parcialmente abierto, aunque los bordes están muy juntos, ¿vale? Pero en este caso ha permitido que el líquido penetre. Si fuese cerrado y el líquido no penetra, no hubiese aparecido ninguna indicación. ¿Vale? Más ejemplos. Ahí tenemos dos piezas también obtenidas mediante forja. Esta de aquí, ¿vale? Es una parte de lo que se llama pues, una junta cardan, un eje cardan, ¿vale? Y en este caso, igualmente, vemos ahí donde ha aparecido la indicación de líquidos penetrantes. Y esto es lo que se observa. Una mancha roja sobre un fondo blanco. Una mancha amarillo-verdosa sobre un fondo blanco si fueran líquidos penetrantes fluorescentes. Pero curiosamente, aquí, ¿vale?, continuaba ese pliegue de forja. Y me dirán, ¿y cómo lo sabes? Sencillamente porque esta pieza también la ensayamos con partículas magnéticas. Y con partículas magnéticas no solamente mostraba este tramo de la discontinuidad, sino que se veía completamente en toda su extensión. ¿Vale? Por tanto, ratificamos que líquidos penetrantes solamente es aplicable cuando la discontinuidad es superficial y abierta a la superficie. Aquí una parte de una llave inglesa. Todos han visto una llave inglesa, ¿verdad? Pues esta no superó el proceso de fabricación, evidentemente, ¿vale? Bien por el material no era el adecuado, las condiciones del proceso de fabricación no eran las adecuadas, la temperatura no era la idónea, no sé muy bien por qué, pero ahí está la prueba de que esa pieza, evidentemente, no ha superado el proceso de inspección y, por tanto, se desechó directamente de la fabricación. Más piezas. Bueno, básicamente es lo mismo. Ahí tenemos pues, un raccord. Esto era pues, me parece que era un tapón. ¿Vale? Pues ahí se veía igualmente las indicaciones. Voy a pasar un poquito más deprisa, porque esto básicamente son imágenes, para que vean ustedes pues, bueno, diferentes ensayos de líquidos penetrantes y cómo se ven las indicaciones. Importante destacar una cuestión, y es, cuando preveo la aparición de indicaciones muy importantes, que van a exudar mucho penetrante, la cantidad de revelador tiene que ser pues, un poquito más generosa, ¿vale? Sin ser excesiva, pero sí un poquito más generosa. A diferencia de ensayos, como veremos más adelante, bueno, este es otro, grietas de fatiga térmica, aquí está. A diferencia de los ensayos de penetrante fluorescente, ¿vale? Porque en este caso, el propio penetrante ya nos va a ayudar muchísimo a la hora de detectar dónde están las indicaciones. Por tanto, en esta situación, en este tipo de piezas,
donde las discontinuidades son más pequeñas, ¿vale? Tipo grietas de tratamiento térmico, por ejemplo, la capa de revelador tiene que ser testimonial, es decir, muy fina, muy uniforme, ¿vale? Porque si aplicamos una capa muy generosa, muy onerosa, el problema es que podemos, digamos, difuminar muchísimo una posible indicación y, por tanto, la pasaríamos como una falta de limpieza o algo por el estilo, ¿vale? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de aplicar ese revelador. Aquí ven la indicación en una válvula y hay, bueno, diferentes indicaciones. En un perno, ¿vale? Una varilla roscada, aquí tenemos otra indicación, ahí también se observa. Todo este conjunto de indicaciones que vemos aquí podrían ser lo que llamamos, pues, una pieza quizá rugosa, ¿vale? Digo quizá, ¿eh? Lo más recomendable posiblemente no hubiese sido realizar un ensayo con penetrante fluorescente, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues esto puede ser fruto prácticamente de una falta de limpieza debido a la condición superficial, a la rugosidad de la propia superficie. Quizá hay un penetrante coloreado lavable con agua, tendría un poquito menos de sensibilidad, pero hubiese evitado que apareciesen ese conjunto de indicaciones y, sin embargo, la que realmente nos interesa hubiese aparecido exactamente igual. Y ya concluyo rápidamente, ¿vale? Más indicaciones. Me apuntan que vamos a hacer un pequeño receso de 2-3 minutos para tomar un café, de 15 minutos para tomar un café. Yo he venido aquí con el látigo y resulta que no. Gracias, Luis. Bueno, más indicaciones. Aquí la comparación entre la misma discontinuidad ensayada con penetrante coloreado y con penetrante fluorescente, ¿vale? Realmente la imagen no muestra la evidencia real que se observa en campo cuando se hace el ensayo con fluorescentes, ¿vale? Pero bueno, para que vean también la comparativa entre una técnica y otra dentro del mismo método. Esta es una pieza maravillosa, una sección de tubería soldada con grietas transversales que son dificilísimas de ver. Pues bueno, esa la tenemos de museo prácticamente. Ahí, bueno, pues visualmente quizá no hubiese hecho falta hacer el ensayo de líquidos penetrantes, ¿no? Porque se ven ahí, ¿verdad? Pero bueno, para que vean también, es la misma pieza, agrupación de poros, imagen en inspección visual, imagen tras el ensayo de líquidos penetrantes. Y bueno, más ejemplos, paso un poquito rápido, es básicamente lo mismo y con esto concluyo.